Le ponemos el título de este mensaje para la juventud, ¿qué les parece? Se llama Cristianismo Joven. ¿Cómo un cristianismo joven? ¿Qué hay? ¿Cristianismo para ancianos, para adultos? No, bueno, vamos a ver, porque justamente la idea es que ustedes comprendan el cristianismo en ese rango etario, ¿no? En el de la juventud. ¿Cómo sería eso? ¿O qué enemigos tenemos siendo jóvenes para que eso se materialice, se haga real, se haga una realidad? Bueno, para esto primero vamos a leer el Salmo 24, verso 3 y hasta el 6, lo vamos a leer juntos, si me acompañan, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice así: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Amén. Tomamos asiento. Vemos un poquito en este Salmo, y particularmente a partir del verso 3, una declaración que bien puede encuadrarse en la pregunta: ¿quién pues subirá al cielo? Bueno, vemos que la respuesta no tiene que ver con la edad, sino con la condición de ¿qué cosa? Del hombre interior, o sea, el carácter, el pensamiento, lo íntimo de la persona interior, no con la edad, sin lugar a dudas, ¿no? Porque habla el limpio de manos y puro de corazón. Limpio de manos no significa que las tiene lavadas con jabón, ¿verdad? Quiere decir que no, como decíamos en términos vulgares, no vive metiendo la mano en la lata, no vive de lo ajeno, no vive de prestado, no vive de avivadas. Nosotros, ustedes saben, ¿no? Vivimos en una cultura, y ustedes lo han vivido o lo han padecido, o hasta quizá alguno lo ha practicado antes de ser un verdadero creyente. No solo ustedes que me escuchan, quizá otros que escuchen han vivido lo que se llama la viveza criolla, han sido hábiles para mentir, hábiles para robar, hábiles para quedarse con lo de ajeno, ya sea a través de las palabras, las acciones, los gestos, las actitudes, conquistar algo mediante un método no del todo moral. Bueno, tantas cosas que tienen que ver con las manos sucias, lograr un trabajo por izquierda. Otra frase que tiene que ver, que es en términos, por supuesto, en sentido figurado, que tiene que ver no como rectamente debe ser, ¿no? Bueno, evidentemente nosotros sabemos que la salvación no es por obras, no es porque las personas que se portan bien van al cielo y las que se portan mal van al infierno, sino que la Biblia enseña claramente, y esto lo tenemos más que estudiado, que somos salvos por gracia y no por obras. Pero el que es salvo por gracia y no por sus obras, las obras acompañan la gracia que lo ha alcanzado. No puede haber salvación sin obras que la evidencien. No puede haber una persona salva que camina por el camino ancho, por ejemplo. Y no se salva porque camina por el camino angosto, sino camina por el camino angosto porque ya es salva, porque ha sido transformada, ha sido regenerada, ha recibido la naturaleza divina, le ha sido concedido el perdón de sus pecados, le ha sido dada una nueva naturaleza interior, es participante de la naturaleza divina y en él o en ella vive el Espíritu de Dios. Ha puesto Dios su Espíritu y su ley en su mente y su corazón. Tiene la mente de Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ha pasado de muerte a vida. Ha sido llamado de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó. Ha conocido la vida de Dios, ha conocido a Dios. Bien, esa persona, dice la palabra, que estará en el lugar santo, estará en el cielo. Y la describe justamente. Es una persona que tiene un corazón puro,
O sea, un corazón, cuando dice puro no significa perfecto, significa sincero. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, o sea, no habla de una persona intachable, perfecta, absolutamente, porque no existe. Pero es una persona que no vive pensando, cuando habla del alma elevada a cosas vanas, es una manera de decir, no vive pensando cosas vanas, no vive enredado en la vanidad. Todos tenemos en algún momento actitudes un poco vanidosas. A veces tenemos actitudes un poco salidas del verdadero cristianismo, pero no es la norma, sino la excepción, por error. Bueno, la persona que no ha jurado con engaño, ¿no? O sea, la persona que no se compromete engañosamente. ¿Vieron que hay personas que dicen, sí, quédate tranquilo, contá conmigo? Mentira. No, sino que dice, si yo te digo contá conmigo, contá conmigo. Si yo te dije lo hago, lo hago. Si yo te prometí, voy. O sea, personas que su sí es sí y el no es no. Como dijo Jesús, no juren ni por el cielo ni por la tierra, sino que su sí sea sí y su no sea no. Como diciendo, son personas determinadas, ustedes dijeron esto, bueno, comprométanse. La Biblia habla de aquel verdadero creyente, ¿no? Que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. O sea, que si se comprometió y perdió por haberse comprometido, no dice, no, mira, no te lo puedo hacer, pues yo te prometí, sí, pero, viste, las cosas no salen como uno siempre quiere. Y después está aquel, ¿no? Que siempre dice, por ejemplo, en un presupuesto, pues nos podemos equivocar, póngale, más en estos tiempos donde todos los precios vuelan, ¿no? Es fácil equivocarse. Pero una cosa es equivocarse porque los precios vuelan y otra cosa es hacerse el vivo y decir, mira, así, y siempre decir nada. Y después le decimos otra cosa, pero ya preparado está a propósito para decir después otra cosa. Eso está mal. ¿Entienden? O sea, ya es prepararse para robar, de antemano buscarle la vuelta para robar. Bueno, dice, la persona que no hace esto es la que subirá al cielo y es la que recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan. Evidentemente, los que van al cielo buscan a Dios. Los que no van al cielo muchas veces buscan las cosas de Dios, pero no a Dios. En realidad, si ustedes se dan cuenta, todo el mundo quiere la bendición de Dios. Hasta me imagino que el diablo no querría ir al infierno al lado de azufre y fuego. El diablo quisiera volver a donde estaba. No sé si ama a Dios porque Dios le ha quitado toda belleza y todo rastro de amor de él, pero lo que sí sé es que el diablo no quiere ir a donde va, al lago de azufre y fuego o al infierno, y con todos sus ángeles. Creo que ninguna persona quiere maldición. Yo creo que toda persona quiere la bendición de Dios, de eso estoy perfectamente seguro. Hasta el ateo querría la bendición de Dios y no una maldición. Diría, por las dudas, si Dios existe, ¿no? Bueno, tal es la generación de los que buscan tu rostro. Vieron que buscar el rostro tiene que ver más con la persona que con las cosas de la persona. Cuando uno busca las manos de la persona, busca las cosas de las personas. Cuando uno busca el rostro de la persona, busca a la persona. ¿Sí? Bien. Así es la generación de los que le buscan. Entonces, habla de una clase de personas, no una edad en la persona. Esto lo ven de por sí ya al inicio del mensaje. Ustedes saben que David se manifestó como un verdadero creyente ya desde muy joven. Desde muy joven Dios lo llamó y fue así jovencito como estaba el que peleó contra Goliat. Creo que todos los chicos y todos los jóvenes y todos han conocido la historia de David y Goliat. Aún fuera del cristianismo mismo, no la han dejado de escuchar. La han visto por lo menos en alguna película y han visto que David era un joven lindo, un joven no muy fornido, no era un gigante, era un chico más bien delgado, aparentemente bien parecido, dice la Biblia, pero no aparentaba ser un guerrero, no aparentaba ser un muchacho que se llevaba todo por delante en la vida. Sin embargo, la condición de su corazón, siendo joven, mostró que su fe verdaderamente era en Dios.
Él inclusive cuando se iba a enfrentar a Goliat, recuerdan que Saúl le dice que se ponga toda la armadura, pero él trata de andar y después se la termina sacando. Y bueno, y después también dice, cuando estaban debatiendo sobre cómo iba a pelear contra un gigante, él decía, yo cuidaba las ovejas de mi padre y cuando venía un oso o un león, yo peleaba con el oso y con el león y lo eliminaba. O sea, fíjense, ¿quién de ustedes siendo joven, hombre o mujer, se pelearía con un oso? Ya por el zoológico ni pasan. Imagínense pelear contra un oso o un león que anda suelto en la selva. ¿Qué hacemos si vemos un oso o un león? Y lo que echamos es a correr. Y las ovejas, y que se las coma. Yo que sé, me subiría a un árbol. Pero fíjense la valentía de este muchacho que estaba, por la fe que tenía, a pelear contra osos y leones. Y era muchacho y no tenía un fal, no venía armado con una pistola automática o con alguna carabina o algún arma de fuego para defenderse o con una mira telescópica por lo menos para tirarle de lejos. No tenía eso. ¿Qué tenía? Lo único que tenía, ni siquiera tenía una gomera con la cuestión de la goma de látex como tenemos hoy, porque el látex no estaba en aquella época. Tenía la onda que le llamaban ellos, pero era simplemente una especie de boleadora, ¿no? que lanzaba la piedra al soltar uno de los tientos que sustentaban el cuero que estaba en la punta. Y había que tener puntería, ¿no? Había que revolear bien esa piedra y había que pegarle. No sé si él lo hacía con eso, si lo hacía con piedras o con palos, pero la cuestión es que se le arreglaba. Armas de fuego no había, espada no tenía, pero así todo se le arreglaba. ¿Por qué? Porque su fe estaba puesta siempre en Dios. Ahí ven el ejemplo de un joven guerrero valiente, creyente, David. Dios lo llamó, así como estaba. Y al punto que pudo competir con los cobardes de sus hermanos, que así armados como estaban hasta los dientes, no se animaban a enfrentar a Goliat. Eso evidentemente habla de que hay una juventud, hay un cristianismo evidentemente muy diferente al cristianismo de hoy. Vamos a ver que el cristianismo de hoy tiene ciertas características que no son propias de un cristianismo bíblico, por eso no podría decir que es un cristianismo joven, sino es un falso cristianismo. David tenía un corazón de creyente porque Dios lo dijo y también él lo buscaba. Fíjense cómo él describe el corazón que tenía para con Dios. Segunda de Samuel 22:18, si me siguen, vamos a ver brevemente un salmo de los de David, donde escribe él años después de tener estas experiencias. Ya estamos hablando de ya cuando lo perseguía Saúl. Recuerden que él era relativamente joven y fue muchos años perseguido después de ser ungido como rey, todavía no ejerciendo como rey, pero sí muchos años perseguido como rey. Él escribía cosas como estas, por el Espíritu de Dios. Dice el verso 18 del capítulo 22 de Segunda de Samuel: me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Sigue el mismo denominador común. Siempre peleaba contra gente más poderosa que él, y era joven. Osos, leones, Goliat, y ahora con gente más poderosa y fuerte que él. Estamos hablando de Saúl y su ejército. Me asaltaron en el día de mi quebranto, o sea que no vivía en un feliz cumpleaños David. No era un joven que vivía la vida loca. Como se puede pensar que ser un joven creyente es vivir la vida loca, es vivir en victoria, vivir saltando, vivir danzando, vivir en el Espíritu de Dios, vivir en medio de la adoración y la alabanza, volando en el Espíritu por sobre los problemas y sonriendo y riéndose del futuro y riéndose de los enemigos. Por supuesto, eso es vanidad. Cualquier joven que declara eso, obviamente está jactándose más de su actitud que de su debilidad. Porque, ¿qué hacía Pablo? ¿Él de qué se gloriaba? ¿En sus fortalezas o en sus debilidades? En sus debilidades. ¿Por qué? Porque cuando entonces hacía que reposaba sobre él el poder de Cristo. Y decía entonces, cuando soy débil, soy fuerte. ¿Se dan cuenta? La juventud tiene como característica particularmente la fuerza física.
Sin embargo, él no se gloriaba en su fuerza física. Primero, porque no tenía mucha. Y segundo, porque sabía que la fuerza no estaba en la fuerza física, sino en Dios. Eso es un cristianismo joven. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Y me sacó al lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Habla de una persona cuyo corazón estaba en Cristo y su vida era una vida santa, porque dice, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Hablábamos en el Salmo anterior, ¿quién subirá al monte santo? ¿No? El limpio de manos y puro de corazón. Verso 22, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. ¿Qué es apartarse impíamente de Dios? Es casi como decir apartarse con alevosía, apartarse con soberbia, apartarse con autosuficiencia. Diría apartar, porque de hecho apartarse de Dios es una actitud impía. ¿Pero qué es apartarse impíamente? Significa redoblar la apuesta para separarse de Dios, o sea, casi con desprecio a Dios, casi con un orgullo cristiano, por decirlo irónicamente, ¿no? Con una autosuficiencia, como diciendo, si yo tengo algo de Dios y domino las circunstancias. Eso lo veo más como el cristianismo moderno. ¿Vieron que los cristianos de hoy se les inculca esto, no? Que tienen cierto poder para cambiar las circunstancias, como que tienen cierto dominio sobre el área, sobre el ambiente. La única condición es que necesitan tener una fe muy como rígida, como absoluta, pero refiriéndose a una fe que está absolutamente convencido de que acontecerá algo que declaró o que estableció en el supuesto nombre de Jesús. Bueno, yo pienso que eso es apartarse impíamente de Dios. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Escuchen, fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Digan conmigo, fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. ¿Se fijaron en eso? No estaba diciendo, bueno, me guardé de los que me traían o me llevaban a la tentación. No, se guardó de sí mismo. Tuvo cuidado de sí mismo, como dice la Biblia, ¿no? De toda cosa guardada, guarda tu corazón porque es de mala vida. A Timoteo le decía Pablo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás tú y a los que te oyeren. La idea es tener cuidado de uno mismo. No tanto cuidado del que está al lado, sino de uno mismo, porque convivimos con una naturaleza pecaminosa que está inclinada hacia el mal las 24 horas del día, cosa que el diablo no hace. El diablo no está las 24 horas del día con nosotros, ni tampoco el mundo nos está asediando las 24 horas del día, pero sí nuestra naturaleza humana está las 24 horas con nosotros, porque somos nosotros quienes vivimos en esta casita todavía. Fui recto para con él, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso. Aquí veo una persona que conoce que Dios termina siendo recto para con la persona íntegra. Termina encaminando y bendiciendo rectamente a aquel que es íntegro, aquel cuyo corazón es recto para con Dios. Y eso ven que
lo hace una persona relativamente joven, que tiene un corazón recto, que no es perfecto. O sea, fíjense que David cometió los pecados más graves siendo joven o siendo rey. Rey. Salomón, su hijo, ¿se desvió cuando era joven o cuando ya siendo rey era viejo? ¿Se dan cuenta? Asa, el rey Asa, cuando peleó contra 1.000.000 de etíopes, le fue bien, y eran 1.000.000, y cuando fue grande, se equivocó. O sea, fíjense que el cristianismo joven, la Biblia muestra que es un cristianismo santo, que confía en Dios. No es al contrario, dicen, como dice la mayoría, no, lo que pasa es que los cristianos jóvenes, ellos son inmaduros. Es normal que pequen, es normal que caigan en muchos delitos y problemas morales. No es verdad, no es verdad, no es verdad. Yo digo más bien, esos jóvenes nunca se convirtieron, todavía no conocen a Dios. No nacieron de nuevo, son jóvenes, pero no nacieron de nuevo, porque yo veo que un joven de Dios, veo valentía, veo santidad, veo coraje, veo una condición del corazón mucho más admirable y ejemplar que la de su condición luego de adultos. ¿No les llama la atención esto? Es tremendo. Y esto me anima. Y les anima a ustedes, ¿saben? Porque no van a tener esa falsa idea de decir, bueno, yo soy joven y no tengo la capacidad de ser un joven, una jovencita santa que guarda su corazón para Dios. Sí la tienen. Sí la tienen, por Dios que sí la tienen. Porque son jóvenes de Dios, jóvenes cuyo corazón tiene a Dios. Entonces tienen en ustedes la fuerza y el poder para ser personas como lo era David cuando era joven, como lo era Salomón cuando era joven, cuando era Asa cuando era joven. Por ejemplo, tenemos otros ejemplos mucho mejores, ¿no? Como el de José, como el de Daniel, pero ellos fueron rectos e íntegros toda su vida. Gloria a Dios por eso. Eso nos muestra que se puede ser joven santo, un adulto santo y un viejo santo. Amén. Pero veo que el cristianismo joven no es de inferior calidad, chicos. Digan conmigo, el cristianismo joven no es de inferior calidad. Es más, en muchos casos veo que es de calidad superior. Por, de alguna manera, cuantificarlo, ¿no? Si bien el cristianismo no se puede cuantificar, pero así tampoco el amor. Pero la Biblia utiliza esta figura, ¿no? Que conozcamos el amor de Cristo, ¿no? Que excede altura, anchura y profundidad, y conocer el amor de Cristo, claro, es una manera de cuantificar el amor grande. Medir una santidad alta, podríamos ahí usar alguna medida, ¿no? Una medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es una forma de decir madurez. Un alto grado de madurez. Bueno, quiero en esto, chicos, animarlos que el cristianismo de ustedes puede ser mucho mejor que el de muchos adultos. Puede ser mucho más ejemplar y hasta humillante, como fueron humillados los hermanos mayores de David y el mismo rey Saúl. Teniendo jóvenes santos, valientes, con coraje, con compromiso, que dicen, no lo hacen ninguno de estos, que ya tienen tantos años de creyente, lo voy a hacer yo. Y lo voy a hacer para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús, para que Dios se glorifique y no para que la gloria sea mía. Porque David sabía darle la gloria a Dios, chicos, Porque él cuando se peleó con Goliat, no dijo, bueno, yo voy a agarrar a Goliat para que todos vean quién soy, sino para que sepa todo Israel que en Israel hay un Dios. ¿Vieron? David decía, para que sepa todo Israel, no que yo soy el bueno acá, el grande, el especial, sino que hay un Dios poderoso. Eso me encanta, porque muestra que hay una juventud que puede ser muy, muy valiosa en el cuerpo de Cristo. Pero vamos a volver al otro, a lo que estamos de alguna manera describiendo como malo para entenderlo y para separarlo de nosotros. ¿Recuerdan
Primero, decir esto, ¿no? Lo que opinó Dios, ¿no? Se cita en Hechos capítulo 13, verso 22. Dice, quitado hablando de Saúl, les levantó por rey a David, a quien dio testimonio diciendo, he aquí, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. He hallado en David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Evidentemente, encontró Dios, no es que Dios encontró, es una manera de decir, ¿no? Porque Dios no anda buscando adoradores, Él ya sabe quiénes son, Él los llamó ante la fundación del mundo. Pero es una manera de decir para que desde nuestra perspectiva veamos que Dios quiere esa gente, adoradores en espíritu y en verdad, no meramente observadores de la adoración de otro, sino que nosotros también, como jóvenes y como adultos, seamos verdaderos adoradores. Miren, vamos al diccionario bíblico de la palabra vanidad. Ya lo habíamos definido una vez, recuerdan, pero lo habíamos hecho desde el diccionario secular, me parece. Ahora vamos a verlo desde el diccionario bíblico. Se los voy a leer un poquito. Vanidad. Fíjense, la palabra vanidad que aparece en el Antiguo Testamento, como lo hemos visto, y en el Nuevo Testamento aparece poco la palabra vanidad, pero aparece, por supuesto, en griego, ¿no? En el Antiguo Testamento, en hebreo. Bien, pero no importa eso. Lo que importa es esto. Dice, en el Antiguo Testamento, vanidad es la traducción de una palabra que da la idea de vacío insubstancial y transitorio. ¿Me siguen? Eclesiastés resume con este concepto el sentido de vacío de ciertos tipos de existencia, en particular el mundo en que éste vivió. El mundo vacío de esencia o existencia. Vanos son también los ídolos, por ejemplo, ¿no? En este caso, el sentido de la palabra hebrea es de mal moral, iniquidad, así se la define, ¿no? O sea, la vanidad es inmoral en este caso, porque son ídolos. Bueno, con más frecuencia se traduce vanidad por la palabra hebrea que denota lo que no es. Vanidad, sinónimo de la frase lo que no es. O sea, ¿vieron cuando nosotros le decimos a alguien, no existís? ¿Qué significa? No existís. ¿O quién sos? ¿O quién te conoce? ¿De dónde saliste? ¿Quién sos? Bueno, lo que no es. O sea, no existís, no vales nada, no tenés nada, no servís para nada. No existís. O sea, no tiene esencia. O sea, está, pero no tiene esencia, no vale para nada, no ocupa ningún lugar, no tiene importancia. Con más frecuencia se traduce vanidad por la palabra hebrea que denota lo que no es. Lo falso, lo irreal. Tiene el sentido de lo que ha de acabar en fracaso. Finalmente, equivale a confusión como la que caracteriza a los hacedores de ídolos. Terminan confundidos con sus propias imágenes que no sirven para nada. En el Nuevo Testamento, vano tiene un sentido de vacío como haciendo hincapié en la ausencia de una cualidad esencial o lo que es sin valor o sin resultado. Como esto se cita en Corintios, en Tito, en 1 Pedro, bueno, por lo que las cosas vanas tienen que rechazarse. Dice, el adjetivo denota lo que merece el repudio más absoluto. O sea, si no sirve para nada, desprecialo. Eso es lo que en el Nuevo Testamento se nos enseña. El sustantivo vanidad solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Es en Romanos 8, la creación, dice, no ha dado el resultado que se espera a causa del pecado. Está en vanidad, está sujeta a vanidad. O sea que la creación ahora como que no tiene sentido. Ustedes fíjense, la creación que ahora tenemos, ¿no? Es linda, así maldecida como está y todo, porque tiene, por supuesto, todo todavía la imagen derrumbada de la gloria que Dios le dio inicialmente. Así todo es vana. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos en este mundo, ¿para cuándo queda?
Para nada, ni para nadie. La creación de Dios, las cosas que Dios nos da, que tenemos, que podemos alcanzar, que podemos llegar. ¿Qué te llevas de esta vida? Decime. Ni tu cuerpo te llevas de esta vida. Por eso la creación toda sujeta a vanidad, dijo Dios. ¿Está? O sea, lo que no es, o sea, no sirve para nada. Fíjense todas las personas que quieren alcanzar, quieren llegar a ser, quieren tener, quieren su nombre, y hasta lo único que hacen, lo que logran a veces es que sus lápidas escriban algo. ¿A ustedes les interesa que en su lápida diga algo? ¿Realmente les interesa? ¿Qué les gustaría que digan? Acá yace fulana de tal, una mujer, un chico que dejó impactado al mundo, su barrio, que hizo tanto bien. ¿Realmente les importa eso que diga? A mí que pongan un azulejo me da lo mismo. Pero hay cristianos que quieren que dejar eso en la tumba. La Biblia dice, no se gocen ni siquiera que de los demonios se sujetan. Gócense de que sus nombres están escritos en el cielo. De eso sí, gócense. No que sus nombres están escritos en una lápida con un lindo epitafio. Pero eso es el cristianismo de hoy. Y grandes predicadores hablan de eso. Por Dios, cuánta vanidad. Por no decir otras palabras, ¿no? Pero no cualifican para este espacio. Efesios 4:17 dice, los gentiles que andan en la vanidad de su mente, es decir, sin resultado en sus esfuerzos intelectuales y morales. Y aún fíjense que hay, porque estamos hablando mayormente de la vanidad religiosa, la vanidad cristiana, hay una especie de vanidad muy piadosa que aparece. ¿Saben qué? El mucho conocimiento intelectual. Parece que es de altísima reputación. Pregunto, ¿está mal o está bien estudiar la Biblia? No, definitivamente está bien. Ahora, lo que no está bien es estudiar mucho la Biblia para no poner en práctica nada de ello. Eso está muy mal. O sea, es peor todavía que ser ignorante. Es un sabelotodo que no hace nada. Eso es peor todavía. Y eso es una de las vanidades también en cierta área del cristianismo moderno. Segunda de Pedro 2:18 dice, no hay resultados en el hablar grandilocuente de los falsos maestros, porque son esclavos de corrupción. Todo lo que se opone al primer mandamiento es vanidad. ¿Cuál es el primer mandamiento? En una palabra, en una frase. Amar a Dios. A Él y sobre todas las cosas. ¿Verdad? Todo lo que se opone a eso es vanidad. Ya sean las especulaciones humanas, ya los dioses del paganismo, ya la conducta a la que nos arrastran. Estamos hablando de los falsos maestros que arrastran por su gran atractivo, por su elocuencia o su grandilocuencia, que es la palabra que se usa, ¿no? Por su impacto carismático, atrapan, pero es vanidad. La Biblia dice que es vanidad. Pablo decía, él, no me propuse hablar entre vosotros sino otra cosa que la cruz de Cristo. No vine a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, vine como un débil, vine como una persona. Es más, en otra parte dice, a causa de una enfermedad les prediqué el Evangelio. El apóstol, ¿cómo va a venir enfermo a predicar el Evangelio? Así vino Pablo, en debilidad, en temblor, enfermo. Hoy el apóstol es, se supone, el supercampeón, el Iron Man del cristianismo. Es el ganador de todo. Del que tenemos que aprender. Esas ideas, ¿no? Los grandes hombres de Dios del tiempo moderno. Bueno, la cuestión es que eso es vanidad. Tanto el individuo como la comunidad son vanos en cuanto dejan de adherirse a la revelación de Dios en forma exclusiva. Y la religión puede llegar a ser vana. Eso está en Santiago, ¿no? Si uno puede llamarse cristiano, todo lo que quiera, pero si no tiene misericordia, no tiene fe, obediencia, un corazón recto, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve, fíjense, de qué sirve conocer la Biblia si sos enemigo de todos? ¿De qué sirve si le vas haciendo daño a todos?
¿De qué sirve si vos sos esto, lo otro, y al final no amás a nadie, no ayudás a nadie, no sos compañero de nadie, no aprendés a trabajar en equipo? La iglesia es el lugar donde por excelencia se debería saber trabajar en equipo. ¿O no? La iglesia es el ámbito por excelencia donde los integrantes deberían necesariamente e inexorablemente saber trabajar en equipo. Donde no va el individualismo, donde no anda el sectarismo, donde no anda el egoísmo, donde tiene que haber una complementariedad total, constante, y una interdependencia constante, armonía en el funcionamiento, porque allí Dios derrama bendición y vida eterna, como dice el Salmo. Pero vamos a dar, entonces ya hemos tomado la definición de vanidad. ¿Vieron lo que es vanidad? En una palabra, lo que es vacío, lo que no tiene sustancia, lo que no tiene esencia, lo que no sirve para nada, lo que pertenece al ámbito de este mundo, lo que no tiene una perspectiva eterna. Y es muy fácil confundirlo muchas veces por la grandilocuencia de los falsos maestros. Por eso la necesidad de que tengas alguien que te enseñe la Biblia. No que sea grande, sino que la Biblia sea grande en vos. Ese es el punto. Vos que no te importe tanto si tenés un gran pastor que es súper importante o súper conocido, que no te importe eso. Lo que te importa es que tu pastor te enseñe bien la Biblia como es. Eso es lo verdaderamente importante. Si es flaco, si es gordo, si está enfermo, si está sano, eso, bueno, ora por él para que esté sano. Pero que no te importe eso como medida de imagen, sino que lo que te importa es que cumpla su función, que cuide a sus ovejas, alimentándolas con el verdadero alimento eterno. Amén. Amén. Así que no te pongas mal si ves otro que es mucho más espectacular. Decía, sí, ya, como le decían a Pablo, ya te escucharemos otra vez, Pablo, con tus cuentos. Bueno, miren, los consejos contra la vanidad. Eclesiastés 5:7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. O sea, recordamos, ¿no?, que hoy se nos enseña a soñar, guarda, está bien. Los jóvenes tienen que soñar. Es natural de los jóvenes que soñemos con tener una familia, tener un futuro, tener una carrera, está bien. Trabajar, ser de la obra del Señor, está bien, todo eso está bien. Es natural, es bueno y es saludable. Un joven debe ser alegre y debe tener sueños y perspectiva de vida. Es correcto. Ahora, cuando abundan los sueños, como decíamos, ¿comer está bien o mal? No, está bien. ¿Y disfrutar de la comida está bien o mal? Bien. ¿Y si te comes 3 pizzas está bien o mal? Ese es el problema. ¿Está? El problema es abusar de lo que está bien. Bueno, si vos soñás, ya no está bien. Entonces, donde abundan los sueños, abundan también las muchas palabras y las vanidades. Mas tú, teme a Dios. Job 15:31 dice, no confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Qué triste eso, ¿no? Si vos confías en tu vanidad, esa va a ser tu recompensa. Tu vanidad es una esfera que adentro no tiene nada, ¿no? Toda imagen. Bueno, Dios va a decir, bueno, esto es tu recompensa. Pero el Señor no tiene nada adentro. Y bueno, pero esa es tu recompensa. En eso vos confiaste. ¿Eso querías? Te va a decir el Señor, bueno, ¿querías un epitafio importante en tu lápida? Tomá, ahí tenés tu lápida. ¿Te gusta? Mirá, está hecha por el dedo de Dios, como las tablas de Moisés, igualita, pero para tu tumba. ¿Te gusta? ¿A cuánto le gustaría que Dios le regale eso? Bueno, esa será la recompensa. Creo que con ese ejemplo es más que suficiente, ¿no?
Job 35:13 dice, ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el omnipotente. Dios no responde a vanidades. ¿Recuerdan cuando Santiago decía, pedís y no recibís porque no pedís? Que no recibimos porque no pedimos. Y si pedimos, pedimos mal para gastar en nuestros deleites. O sea, ¿qué son estas? Es lo mismo que dice acá. Ciertamente Dios no oirá la vanidad ni la mirará el omnipotente. Dios no responde oraciones huecas. Dios no responde oraciones vanidosas o que buscan vanidad. Dios no responde a la vanidad. Eclesiastés 6:11. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Vean qué importante, ¿no? Está bien hablar, pero también en su justa medida. Es bueno hablar. Hablando la gente se entiende. El no hablar o el no hablarse a veces trae consigo de tener un concepto incorrecto y desequilibrado de mi prójimo. Si yo no hablo, por ejemplo, con Leandro, mucho tiempo yo me empiezo a formar una imagen muy probablemente incorrecta de lo que él verdaderamente es y viceversa. Pero si yo tengo una conversación habitual, nos conocemos y sabemos entre qué bueyes aramos, con qué bueyes aramos. Sabemos quiénes somos porque hablamos. Ahora, cuando hablamos de más, en las muchas palabras de la Biblia también dice, no falta pecado. También abunda la vanidad, cuando se multiplican las palabras. Hay que hablar lo justo, hay que comer lo justo. ¿Amén? ¿Sí? Quiero escuchar más amén en esa parte. Bien. Eclesiastés 11:10. Quita de tu corazón el enojo y aparte de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. O sea, es algo que se pasa, algo que no está para siempre. Y esto debemos enseñárselo a los chicos. Mirá que vos no vas a estar así para siempre. Es más corta. Es más corta la juventud de lo que es la adultez, en términos estadísticos, ¿no? Una persona adulta tiene muchos más años antes de ser anciana que el joven como joven. Eso de por sí en términos estadísticos, ¿no? Si vos te cuidas, podés ser adulto sano, bien equilibrado emocionalmente, físicamente, mentalmente. En todo sentido podés estar mucho más tiempo así que siendo joven, porque la juventud se te pasa al toque. Entonces es vanidad. Ahora, finalizamos con esto, chicos. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Bueno, vamos a ver las vanidades juveniles actuales. ¿Qué les parece? A ver, tírenme ustedes unas vanidades juveniles de las actuales, de las que ustedes ven. A ver, para que tratemos de entender el concepto de vanidad. Ustedes ven Instagram, Facebook, WhatsApp, WhatsApp más de todos un poco. Bueno, un poco de todo, ¿no? Ven en internet, comparan con sus compañeros de clase. A ver, ¿qué cosas les resultan rehuecas y vacías? Hablando del cristianismo, ¿no? Estamos hablando de la gente hueca, recontrahueca que hay en el mundo que no tiene ni 2 micrones de espesor, la capa de afuera que las recubre, ¿no? Estamos hablando del cristianismo. A ver, tírenme algunas actitudes. Yo anoté algunas aquí. Puede ser, por ejemplo, la imagen, el exceso del amor por la imagen, ¿no? ¿Todos nos gusta vernos bien? Sí. ¿Debemos vernos bien? ¿Sí o no? Sí. Sí, debemos vernos bien, debemos estar bien, para eso está el espejo. Para que nos arreglemos, ¿verdad? Para que nos veamos cómo me queda. Preguntemos, ¿cómo me queda esto? Che, ¿me queda bien? No, coincide el color, esto que te queda grande, te queda corto, te queda largo. Bueno, está bien. Eso no es vanidad, eso es estar bien. Bien. ¿Qué tal el conocimiento intelectual? Carente ¿de qué? De la práctica de ese conocimiento, ¿no? Es vanidad. Es vanidad. Sí, definitivamente. Hermanos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Bueno,
¿Qué tal la apariencia? La posición. Tener una posición. ¿Vieron? ¿No les pasó los que tienen contacto con hermanos de otras iglesias? Acá no tanto porque nos educamos con la palabra, tratamos de educarnos todos con la palabra. Pero ¿no vienen aquellos como cuando aún le dan un liderazgo a alguien cristiano, ¿no? Y se le sube el humo? Parece el Titanic cuando iba en reversa, ¿vieron? ¿Vieron? ¿No vieron de esos cristianos con título? Diríamos, un liderazgo en la iglesia chiquito, pero parece, ya les digo, el Titanic en reversa cuando encontró el iceberg. Le echaron más carbón que en toda su vida a esas calderas. Bueno, así parecen algunos cristianos, hermano. Qué triste, qué vanos. La posición. Y la posesión, tener. Está bien tener, Dios nos da. Pero la Biblia dice, no procures hacerte rico, sé prudente y desiste. Muchos, yendo en pos de las riquezas, fueron traspasados de muchos dolores, dice la Biblia, ¿no? Queriendo enriquecerse, cayeron en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Y esto? ¿Qué tal esto? Porque hasta ahora no me dijeron ninguna ustedes. Bueno, sí, yo tuve tiempo para pensarla, ¿no? Pero está bien. Porque a eso me dedico, a hacer el mensaje, por supuesto. Pero, ¿qué tal el misticismo religioso evangélico? ¿Vieron? Hay personas que creen que tienen el mundo bajo sus pies. ¿No les pasó? A algunos cristianos dicen, ¿pero qué le pasa? Le falta el reactor ARC acá en el pecho nomás porque otra cosa. ¿Vieron que algunos jóvenes ya tienen en su mente un misticismo, una cosa tan hueca? Dice, pero lee la Biblia, digo yo, o lo único que escucha es mensajes de grandilocuencia evangélica. Miren los términos que usé, ¿no? ¿Vieron? Y eso hay mucho hoy, chicos, el misticismo religioso evangélico. Dios nos libre de toda esa, voy a inventar una palabra, de esa huecura. Dios nos libre, hermanos, Dios nos libre. Entonces finalizo con un solo versículo y ya cortamos por acá. Segunda de Crónicas 16:9a. Me gusta esto y dejárselo para ustedes. Ustedes que querían una juventud, un cristianismo joven, pero en serio, ¿verdad? Eso es lo que quieren ustedes, ¿no? Bueno, sepan esto. Lo que dice Segunda de Crónicas 16:9a. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón recto para con Él. Entiendan esto, los ojos de Dios miran todo, pero su poder y su favor es para, ¿con quiénes? Para aquellos que tienen un corazón recto para con Él. O sea, si vos sos sincero, como lo fue, esta es la corrección que le hicieron al rey Asa. Bueno, pero esa parte no. Asa comenzó bien. Bueno, así quiero que vos estés toda la vida. Como José, como Daniel, gente cuyo corazón fue recto toda su vida para con Dios. Ese es el cristianismo joven, el cristianismo adulto y el cristianismo anciano. En una palabra, el cristianismo joven, ¿qué es? Cristianismo. Lo demás es vanidad. Amén. Entonces vamos a pedirle a Dios eso. Digan conmigo, amado Dios, ayúdame a que mi cristianismo, siendo joven, sea un verdadero cristianismo. El cristianismo de José, de Daniel, de David, de todos los hombres de Dios como Josué, como Caleb,
que perseveraron también hasta el final de sus días temiendo a Dios. Yo también quiero ser así, Señor. Concédeme deshacerme de toda vanidad y vivir tu vida para tu gloria, con valentía, con coraje, con compromiso, para que el que sea avergonzado sea mi enemigo y no ninguno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén.